Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Esto es Comedia con Demo y hoy vamos a ver la teoría del conflicto. Así que vamos con la intro y te lo cuento, dale. Bueno, entonces acá vamos a empezar a explicar la teoría del conflicto. El conflicto surge cuando los objetivos de los personajes se cruzan en algún momento, ¿sí? Cuando hay contradicciones entre los objetivos o con la situación en general. Y esto justamente es lo que ocasiona el hecho humorístico, ¿sí? La comedia. Bueno, entonces el conflicto primero puede ser interno, ¿sí? Intrapersonal, que justamente pasa con los comediantes solitarios, ¿sí? Por ejemplo Mr. Bean, ¿sí? Que es un comediante solitario que no actúa, bueno, actúa con otras personas, pero generalmente es un solo comediante. Entonces acá vemos, por ejemplo, Mr. Bean en el restaurante, que tiene un conflicto moral, que en vez de decir, bueno, mira, cambiame el plato que no me gusta, lo que está haciendo es escondiendo la comida, ¿sí? Sería utilizando otra lógica. Pero el conflicto acá es interno del personaje, ¿sí? Le pasa algo en su mente y lo resuelve de una manera distinta a cómo lo resolveríamos el resto de la gente racional. Luego tenemos el conflicto entre el personaje y el entorno. Y acá podemos citar, si quieren, a Homero Simpson, Homer, cuando, por ejemplo, quiere abordar el tema de armar una parrilla. Entonces ahí no puede con el objeto, se empieza a complicar, entonces ahí empieza el conflicto con la parrilla, y ahí sería el conflicto con el entorno. Y después tenemos el conflicto entre los personajes, que es el más común. Dentro de una comedia puede haber pequeñas situaciones diseñadas exclusivamente para generar conflicto en diferentes personajes y generar mucha comedia. Entonces acá vemos a esta película y lo comentamos luego. No, mi madre preparará el pavo. Sí, mi padre quiere ambrosía. Supongo que tendremos que comprar nubes de algodón azucarado. Yo prepararé los bollos y tú encárgate de los arándanos. Ya sabes que no sé cocinar. Sí, nos veremos mañana. Cuchi, cuchi. Sí, adiós. Bienvenida, Maratón. ¿Puedo servirle en algo? Sí. ¿En qué puedo servirle? Podría empezar por borrar esa estúpida y jodida sonrisa de su jodida cara. Y proporcionarme un jodido coche. Un jodido Datsun, un jodido Toyota, un jodido Mustang o un jodido Buick. 4 jodidas ruedas y un asiento. No me gusta nada la forma en que me está hablando. Y a mí no me gusta la forma en que su compañía me ha dejado en un jodido aparcamiento con unas jodidas llaves para un jodido coche que no estaba allí. Y tampoco me gustó caminar por una jodida autopista, cruzar las jodidas pistas de aterrizaje y llegar hasta aquí para que usted se sonría en mi jodida cara. Solo quiero un jodido coche y lo quiero en este mismo jodido momento. ¿Puede mostrarme su contrato de alquiler? Lo perdí en la autopista. Oh, vaya. Oh, vaya qué. Está jodido. Bueno, justamente entonces en esta película el proceso para la creación del conflicto sería, primero se plantea el conflicto. Entonces el conflicto es, viene un personaje que quiere ser atendido por la chica que atiende el mostrador, y la chica del mostrador en ese momento tiene otro objetivo, que ¿cuál sería? Es hablar con el familiar. Entonces acá vemos que los objetivos van en diferentes direcciones y es justamente donde se genera el conflicto entre los personajes. Luego de esta escena, una vez que se plantea el conflicto, hay que desarrollarlo, ¿sí? Hay que escalarlo. Entonces acá vemos cómo se escala un conflicto. Bueno, acá vemos primero la paciencia que tiene la persona esperando que la atiendan hasta que se empieza a enojar, se empieza a hablar mal, hasta que la mujer percibe esa mala onda, ¿sí? Digamos, del personaje. Entonces ahí el conflicto empieza a escalar. Y luego el conflicto tiene que tener un giro, ¿sí? Como una sorpresa y también una resolución, que en este caso se da al mismo tiempo, la sorpresa y la resolución, que es cuando la chica del mostrador le dice dame algunos papeles, que obviamente el otro personaje no va a tener. Entonces acá justamente es donde se genera la sorpresa
y se genera la resolución del conflicto. Y este pequeño conflicto está adentro de una comedia, ¿sí? Que son mini conflictos adentro de otras. Y es así como se pueden generar situaciones cómicas. Entonces, ¿qué ventajas tiene esta teoría? Bueno, la ventaja es que se genera siempre tensión. Cuando hay un conflicto en comedia, siempre hay tensión. Y la tensión siempre es buena porque mantiene alerta al espectador para saber qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder en la comedia. Luego tenemos versatilidad, versatilidad quiere decir que se puede tomar ejemplos de conflicto en innumerables situaciones de la vida cotidiana. Entonces, claro, al haber innumerables situaciones, lo que vamos a hacer es que la gente se sienta identificada con el conflicto en esa situación, ¿sí? Quien no pasó con una situación de que va a ser atendido y la chica lo atiende mal, o uno viene malhumorado, ¿sí? Y trata mal a la otra persona, ¿sí? A la que está del otro lado del mostrador. O sea, siempre en esta situación se genera conflicto. Y acá es muy importante, o sea, es muy fácil también que el público se sienta identificado, se sienta de alguna manera representado por esa situación, que es justamente lo que aumenta el hecho humorístico. Y después tenemos que de estas situaciones, si los personajes, si los actores o actrices están bien puestos, está bien guionado el conflicto, esa situación puede generar personajes cómicos memorables, ¿sí? Como que esa situación haga que el personaje tome vida trascendental en la comedia. Vamos a ver ahora otro ejemplo que se llama El Dictador. Lo miramos y lo comentamos. Por un segundito solo finge que soy bien pendejo, Nadal. Ok, sin problema. Ok. ¿Sabes qué? Estemos de acuerdo aunque no estamos de acuerdo. Ok. ¿Por qué? ¿No lo recuerda? ¡Claro que recuerdo muy bien! ¿Cómo te atreves a cuestionar mi memoria? ¡Jamás olvido nada! Oh, no, jamás haría eso, jamás. Lo siento mucho. No, déjalo. No hay pedo, gordo. Gracias, Supremo Líder. Gracias. ¿A dónde vamos? No se va a recuperar, señor. Está muerto. ¿Qué tal si me miras a los ojos cuando te estoy hablando? Es algo muy grosero no ver a alguien a los ojos cuando te está hablando. Tranquilo, entiendo. Tuviste un día difícil. Bueno, justamente acá el conflicto con el dictador se sucede cuando el dictador está en contra de opinión con alguno de los que habla con él. Entonces, la solución es matarlo, ¿sí? O sea, hace este gesto, sacarlo del juego, ¿sí? Pone a otro que me obedezca. El humor radica en solucionar el conflicto de la misma manera y una manera que es muy radical. Esto justamente es lo que genera el hecho humorístico, ¿sí? Y es lo que genera que la película sea tan potente en términos de comedia. Bueno, ¿qué desventajas podemos tener con respecto al conflicto? Bueno, primero es el riesgo de la exageración, ¿sí? De exagerar el conflicto a niveles inaceptables, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el conflicto tiene que tener un timing, tiene que estar justamente diseñado para que cause el hecho humorístico. Si está exagerado, puede ocasionar algo negativo, y si es algo negativo, no sirve en la comedia. Después, si el conflicto dura mucho tiempo, puede causar cansancio del público. Ay, sigue con el conflicto, a ver cómo lo resuelvo. A ver ahora, a ver. ¿Sí? Entonces tiene que tener un timing el conflicto, ¿sí? De resolverlo en los tiempos que corresponden. Así que vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Donde se puede ver también un conflicto entre personajes. Miremoslo y lo comentamos. Pim, pim, pim. Oye, macho, ¿tú has tocado mi batería? No. ¡Ey! ¡Has tocado mi batería! ¿Pero qué haces? Sé que has tocado mis baquetas. La izquierda tiene una muesca. Estás como una cabra. ¡Vete a la mierda! Sé que has tocado mi batería y quiero que me lo reconozcas en la puta cara. Tío, déjame en paz o te pateo el culo ahora mismo. ¿Te crees que soy gilipollas? ¿A dónde vas? Voy arriba. Voy a poner mis huevos en tu batería. Si tocas mi batería, te clavo un cuchillo en el cuello, chaval. Ni siquiera lo pises. ¡No pises! Ahora, la comedia acá surge porque son dos hermanos adultos, ¿sí? O sea, un conflicto
que lo tomo de la vida cotidiana entre niños y lo extrapolo a unos adultos, es ahí justamente donde genero la comedia, el hecho humorístico, ¿sí? Entonces acá vemos un conflicto que tiene resolución, que tiene todas las etapas, pero lo cómico es que está extrapolado a adultos. Y eso es lo que causa gracia. Así que bueno, espero que te haya servido la teoría del conflicto. Hay muchas más teorías, investiga mi canal porque hay muchas más, muchas maneras de generar humor. Así que te dejo hasta acá, nada más por hoy, y te mando un saludo. Hasta luego, chao, chao.